¿Sabes ese momento en el que crees tenerlo todo bajo control y de repente el suelo desaparece bajo tus pies? Eso fue exactamente lo que le pasó a Santiago, un arquitecto madrileño de 36 años, la noche en que su mujer le dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. Durante 10 años, Santiago pensó que había construido algo sólido con Anita, un matrimonio estable, un piso precioso en Chamberí, cenas con amigos, viajes por Europa, la vida perfecta. Él diseñaba edificios, ella, abogada en un bufete de prestigio. No tenían hijos, por decisión mutua. Preferían invertir en experiencias, libertad y buenos vinos. Y sobre todo, en confianza. Una confianza que, en su mente, era indestructible. Hasta ese jueves. Eran las 8:15 de la tarde. Santiago estaba en el salón, repasando los planos de un nuevo proyecto cuando escuchó la puerta. Anita entró, dejó el bolso en la consola, se quitó los tacones y lo observó en silencio. No se acercó a darle un beso, ni siquiera sonrió. Solo cruzó los brazos y con una calma inquietante, dijo: Santiago, necesito descubrir quién soy sin ti. Deberíamos tomarnos un tiempo. Él levantó la vista desconcertado. ¿Cómo dices? Ella suspiró, como si se preparara para una conferencia de autoayuda. No es por ti, es por mí. Necesito espacio, encontrarme, crecer como persona, entender mi esencia. Cada palabra caía como una piedra. Sonaba ensayado, vacío, irreal. Él trató de entender. No había habido discusiones, ni distancias, ni nada que anticipara algo así. ¿Ha pasado algo, Anita? ¿Podemos hablarlo? Ella negó con impaciencia. Ya lo he decidido. He alquilado un piso en el centro. Me mudo el fin de semana. El golpe fue seco, como un portazo invisible. No era una conversación, era un anuncio. Y lo peor, lo había planeado todo sin decirle una sola palabra. Santiago sintió una mezcla de rabia, desconcierto y una punzada en el estómago. ¿Desde cuándo llevas pensando en esto? Ella evitó su mirada. Un par de meses, 2 meses, 2 meses mintiendo cada día, 2 meses fingiendo risas, cenas románticas y promesas de vacaciones mientras preparaba su huida. Aquella noche, Anita durmió en la habitación de invitados como si nada hubiera pasado. Santiago, en cambio, permaneció despierto, mirando el techo, sintiendo cómo el silencio pesaba más que nunca. Algo no cuadraba. Nadie destruye un matrimonio de 10 años por un discurso vacío sobre encontrarse a sí mismo. Tenía que haber algo más, y cuando empezó a pensar, las piezas encajaron solas. Los viajes de trabajo cada vez más frecuentes, los mensajes que borraba al entrar él en la habitación, el fin de semana de reunión del mes pasado, tras el cual regresó con una sonrisa extraña y un perfume que no era el suyo, y la lencería nueva, todavía con la etiqueta, que dijo haber comprado para sentirse bien consigo misma. Su estómago se cerró. No necesitaba más señales, pero necesitaba la verdad. A la mañana siguiente, Anita se fue temprano, sin mirarlo. Ni un café, ni un beso, ni una palabra. Solo el sonido de la puerta al cerrarse, y el silencio que dejó atrás. Santiago respiró hondo. Luego tomó su móvil. Tecleó, investigador privado Madrid. Si ella quería encontrarse a sí misma, él también iba a hacerlo. Pero en su caso, lo que iba a encontrar sería muy distinto. Cuando Santiago decidió averiguar la verdad, no imaginaba que aquel clic en su móvil sería el principio del fin. Buscó durante horas, agencias, reseñas, foros, hasta que un nombre le llamó la atención. Harrison. Investigaciones privadas, especialistas en infidelidades conyugales. La web era sobria, elegante, con decenas de testimonios de personas que habían descubierto verdades que dolían. Pero liberaban. Sin pensarlo más, marcó el número. Investigaciones Harrison, Santino al habla. Respondió una voz grave, serena. Santiago tragó saliva y contó todo. La repentina necesidad de espacio de su esposa, las sospechas, los silencios, los viajes. Santino escuchó sin interrumpir hasta que dijo con calma: Llevo 15 años en este trabajo, señor Martín, y le seré sincero. Cuando alguien dice que necesita reencontrarse consigo mismo, casi siempre ya ha encontrado a otra persona. Puedo empezar hoy mismo. Solo necesito algunos datos.
Santiago le dio todo lo que pidió: el nombre completo de Anita, la dirección del bufete donde trabajaba, la matrícula de su coche, sus horarios, sus rutinas. Santino le prometió discreción absoluta. La seguiré durante los próximos días. Si hay algo que descubrir, lo sabremos pronto. Los 3 días siguientes fueron un infierno silencioso. Santiago intentaba aparentar normalidad. Iba al estudio, revisaba planos, respondía a correos. Por las noches, cenaba solo. Anita, en cambio, parecía más ausente que nunca. Siempre con el móvil en la mano, siempre con prisa, siempre con una excusa lista. Y él callaba, observaba, esperaba el correo cifrado que Santino le había prometido. El primer informe llegó al segundo día. Asunto: Seguimiento 1. Anita M. Santino la había seguido desde que salió del despacho, a las 6 en punto. En lugar de dirigirse al supuesto apartamento nuevo, condujo hasta un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, el Westin Palace. Entró por el garaje, subió al vestíbulo y, según las fotos adjuntas, iba vestida para una cena, no para una mudanza. Minutos después, apareció un hombre, alto, canoso, traje impecable. Se saludaron con un beso, en los labios. Nada de colegas, nada de dudas. Santino lo identificó: Rubén, socio principal del bufete donde trabajaba Anita. El segundo informe llegó al día siguiente. Santino había investigado a fondo a Rubén. Casado desde hacía más de 20 años, 3 hijos universitarios, una reputación intachable en el mundo jurídico madrileño. Pero detrás de esa fachada, un patrón evidente. Usando los registros de las tarjetas de crédito que Santiago había consultado, sin querer pensar demasiado en cómo había accedido a ellos, Santino rastreó cenas en restaurantes de lujo, escapadas a hoteles boutique y viajes de negocios, que coincidían milimétricamente con las ausencias de Anita. Barcelona, Valencia, Lisboa, fechas, facturas, habitaciones dobles, todo encajaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. El tercer informe no llegó por correo. Santino pidió verse en persona. Eligieron una cafetería discreta, cerca del Retiro, un lugar donde nadie los reconocería. Santino llegó puntual, con un sobre grueso bajo el brazo. Lo colocó sobre la mesa y, con voz firme, dijo: «Prepárese, Santiago. Esto no es fácil de ver». Dentro había fotos, decenas de ellas. Anita y Rubén en diferentes lugares, no de semanas, sino de años atrás. Sonriendo en playas de Menorca. En cenas románticas bajo luces tenues en París. En un hotel de lujo en Roma, abrazados frente al balcón. Había incluso una imagen reciente, apenas de hacía 2 semanas. Anita recostada sobre el hombro de Rubén, riendo con una felicidad que Santiago no había visto en años. El aire se volvió pesado. Cada foto era un golpe. No solo lo había traicionado ahora, lo había estado haciendo durante años, mientras él diseñaba casas, creyendo que construía una vida sólida. Santino esperó en silencio. «Lo siento, Santiago. No merece esto. Pero al menos ahora sabe la verdad». Santiago cerró el sobre y asintió sin decir palabra. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos ardían. Ya no sentía rabia, ni tristeza, solo una determinación helada. Porque, por primera vez en 10 años, comprendió que había vivido dentro de una mentira, y que esa mentira estaba a punto de derrumbarse, piedra por piedra. Las fotos eran incontestables. Anita y Rubén entrando y saliendo de hoteles, paseando de la mano por calles madrileñas que Santiago conocía demasiado bien. Calles donde ella había jurado estar por trabajo. Cada imagen era una puñalada silenciosa, un pedazo de vida arrancado de raíz. Pero una foto lo derrumbó por dentro. Anita y Rubén en el balcón de un resort en Mallorca, al atardecer. Ella llevaba el mismo vestido rojo que Santiago le había ayudado a elegir para aquella conferencia jurídica 2 años atrás. Él recordaba perfectamente cómo le dijo que estaba nerviosa por hablar ante tanta gente. En la foto, sin embargo, no parecía nerviosa. Parecía feliz, verdaderamente feliz. Santino había rastreado los metadatos de las imágenes obtenidas de redes sociales y otras fuentes. La aventura no era reciente. Llevaban al menos 2 años juntos. 2 años de mentiras calculadas, de fines de semana laborales, de viajes corporativos, que en realidad eran escapadas románticas.
El estómago de Santiago se revolvió. Y entonces, Santino añadió algo más, con tono medido. Hay un detalle adicional, señor Martín. Rubén está a punto de ser ascendido a socio gerente, pero el bufete tiene políticas muy estrictas contra relaciones internas, especialmente entre superiores y subordinadas. Y más aún si alguno está casado. Si esto se filtra, sus carreras acabarán en cuestión de horas. Santiago se quedó mirando las fotos extendidas sobre la mesa. Su respiración era tranquila, casi demasiado. La ira que sentía no era explosiva, era fría, precisa, como un bisturí. Por primera vez no quería gritar ni llorar, quería pensar. Esa noche, el reloj marcaba las 9 cuando escuchó la llave girar. Anita entró en casa como si nada, hablando por teléfono, con ese tono profesional que ahora le sonaba falso. Fue directa al dormitorio, buscando algo de ropa para llevarse a su nuevo apartamento. Santiago la esperó en el salón, sentado en el sofá, con una carpeta de cuero sobre la mesa de centro. «¿Anita?», dijo con calma. «Tenemos que hablar». Ella se giró, molesta. «Santiago, ya hemos hablado. No hay nada más que decir». Él abrió la carpeta con movimientos lentos, meticulosos. Sí, sí lo hay. Sacó las fotos una por una, colocándolas sobre la mesa. La de Mallorca, la de Lisboa, la del Hotel Westin Palace de hacía 3 días, y finalmente, la del beso en plena calle. Cada imagen era una sentencia. El rostro de Anita cambió en cuestión de segundos. Primero, confusión. Después, reconocimiento. Y finalmente, pánico. El color desapareció de sus mejillas. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó con voz quebrada. «He contratado a un investigador privado», respondió Santiago sin apartar la mirada. «Cuando dijiste que necesitabas encontrarte a ti misma, supe que lo que buscabas no era paz interior. Tenía razón al sospechar. 2 años, Anita. 2 años mintiendo, acostándote con tu jefe mientras yo seguía aquí, creyendo cada palabra que salía de tu boca». Ella intentó mantener la compostura, pero las manos le temblaban al recoger una de las fotos. «Me has espiado», susurró, buscando indignación donde solo había culpa. «Has pagado para que me siguieran». Santiago soltó una risa seca, amarga. «¿De verdad intentas hacerme sentir culpable por descubrir que me engañas? ¿En serio?» «No fue algo planeado», murmuró ella nerviosa. «Simplemente pasó. Rubén y yo conectamos y...» «Ahórrate el discurso», la interrumpió él, cortante. «No quiero oír nada sobre conexiones ni sobre química. No me hables de amor cuando lo único que has hecho es destruirlo». Las lágrimas empezaron a deslizarse por el rostro de Anita. Su voz se volvió suplicante. «Santiago, por favor». «Lo siento. De verdad. He perdido el rumbo, pero aún podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, puedo dejar a Rubén, podemos empezar de cero». Él la miró en silencio. No con odio, sino con una tristeza serena, la que se siente cuando entiendes que algo ha muerto y ya no hay nada que salvar. ¿De verdad crees que podría seguir casado con alguien que me ha engañado durante 2 años? La voz de Santiago sonó firme, casi contenida, pero cada palabra llevaba filo. ¿Alguien que me miraba a los ojos cada noche sabiendo que se acostaba con otro hombre? ¿Que planeaba viajes románticos mientras fingía ir al trabajo? La rabia empezaba a escapar, pero no a gritos. Era una ira serena, letal. Me hiciste quedar como un idiota, Anita. Me hiciste creer que teníamos algo real mientras construías una vida paralela con tu jefe casado. Anita intentó acercarse, extendiendo la mano, pero Santiago dio un paso atrás. «No me toques», dijo con una frialdad que la congeló. Abrió otro sobre que descansaba junto a las fotos. «Ya he hablado con un abogado. Los papeles del divorcio llegarán el lunes». Hizo una pausa. «Y hay algo más». Anita miró el sobre como si fuera veneno. «¿Qué has hecho, Santiago?». Él la observó con calma. «Tu amante, Rubén, está casado, ¿verdad? 22 años, 3 hijos. Lo sabías perfectamente». Ella no respondió. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. «He enviado una copia completa de este expediente a su esposa», continuó él con voz firme. «Ella merece saber con quién está casada, igual que yo merecía saber con quién compartía mi vida».
Anita se quedó muda, los ojos muy abiertos. No, no hiciste eso, susurró, horrorizada. Sí, lo hice, respondió él sin pestañear. Y también lo envié al comité de ética de vuestro bufete, porque, ¿sabes? Descubrí que hay una política muy clara contra las relaciones entre socios y subordinados. Sobre todo cuando alguno está casado. Rubén estaba a punto de ser ascendido a socio gerente, ¿verdad? Bueno, dudo que ese ascenso llegue a celebrarse ahora. El cuerpo de Anita pareció perder fuerza. Cayó sobre el sofá, temblando. Has arruinado mi carrera, susurró con voz quebrada. Has arruinado la suya. ¿Cómo has podido? Santiago la miró con una serenidad que daba miedo. ¿Yo? No. Vosotros destruisteis vuestras carreras cuando decidisteis traicionar a todos los que confiaban en vosotros. Yo solo me aseguré de que las personas correctas conocieran la verdad. Anita rompió a llorar. No eran lágrimas de culpa, sino de pánico. Tyler me va a odiar. La empresa me va a despedir. Mi reputación está arruinada. Santiago tomó la carpeta, se puso en pie y se ajustó la chaqueta. Deberías haber pensado en eso antes, dijo con una calma casi cruel. Ah, y sobre el apartamento que alquilaste en el centro. Ya no lo necesitarás. Puedes irte el domingo. Yo me quedaré en un hotel hasta entonces. No quiero verte. El lunes, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Si no tienes uno, te recomiendo que busques rápido. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un segundo antes de salir. La miró por última vez. Dijiste que necesitabas descubrir quién eras sin mí. Pues enhorabuena, Anita. Tu deseo acaba de cumplirse. Ahora tendrás todo el tiempo del mundo para encontrarte a ti misma, sola. Porque Rubén no se quedará contigo cuando su esposa y su empresa se enteren de todo. Los hombres como él no dejan matrimonios de décadas por sus amantes. Dejan a las amantes para salvar lo poco que les queda. Las palabras fueron cuchillos, y Santiago vio el instante exacto en el que Anita entendió que tenía razón. Rubén no la iba a salvar. Estaba sola, completamente sola. Los días siguientes fueron un torbellino perfectamente calculado. La esposa de Rubén, Estefania, llamó a Santiago personalmente, le dio las gracias por su honestidad y le aseguró que ya había contratado al mejor abogado de Madrid. No se preocupe, le dijo con serenidad. Este hombre aprenderá lo que cuesta jugar con la confianza de una familia. El comité de ética del bufete inició una investigación formal. Rubén fue suspendido de empleo y sueldo mientras revisaban el caso. Y lo peor para ellos llegó cuando se filtraron documentos internos que demostraban que había utilizado fondos de la empresa para financiar viajes con Anita. Una falta grave, una bomba de relojería. Anita también fue suspendida. Los rumores se esparcieron por los pasillos del bufete como fuego en papel. Nadie hablaba abiertamente, pero todos lo sabían. La abogada brillante y el socio respetado habían caído juntos. La caída de Anita fue rápida y pública. Su vida social, cuidadosamente construida durante años, se desmoronó en cuestión de días. Los amigos comunes eligieron bando, y la mayoría se puso del lado de Santiago cuando la verdad salió a la luz. Ella intentó llamarlo varias veces, pero él había bloqueado su número. Toda comunicación pasaba ya por los abogados. Intentó negociar mejores condiciones en el divorcio, pero Santiago tenía todas las cartas. Pruebas de infidelidad, documentos, fotos, testigos. El proceso fue rápido y frío. No había hijos, solo bienes, recuerdos y una casa que al final se quedó él. Podía pagar su parte. Ella, sin trabajo ni reputación, no podía permitirse luchar. La relación entre Anita y Rubén se evaporó en menos de una semana. La esposa de él, Estefania, presentó una demanda de divorcio demoledora y ganó, dejándole al borde de la ruina económica. El bufete, tras su investigación, no llegó a despedir formalmente a Rubén, pero lo apartó de todo cargo de poder. Su nombre dejó de ser respetado. Y Anita fue invitada a dimitir. 2 meses después, entregó su renuncia en silencio y desapareció de la oficina sin mirar atrás. 6 meses después de aquella noche fatídica, el divorcio se formalizó. Una breve audiencia en el juzgado de familia. Fría, mecánica. Cuando el juez pronunció las palabras finales, el matrimonio queda disuelto. Anita intentó acercarse.
Estaba más delgada, con ojeras profundas, la mirada apagada. «¿Santiago? Solo quería decirte...» Él la interrumpió sin mirarla. «No hay nada que puedas decirme que quiera oír. Buena suerte con tu vida». Y se alejó, literalmente y en todos los sentidos. Con el tiempo, Santiago reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo. Volvió a volcarse en su trabajo. Su estudio de arquitectura empezó a crecer, firmando proyectos que antes solo soñaba. Viajó, visitó ciudades que Anita nunca quiso conocer. Lisboa, Estambul, Kioto. Recuperó amistades que había descuidado durante años y por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentirse libre. Asistió a terapia, no para olvidar, sino para entender. Aprendió que la traición de Anita no definía su valor ni su capacidad de amar. Descubrió que, a veces, perderlo todo es la única forma de recuperar quién eres. Un año después del divorcio, Santiago era feliz de verdad. No por venganza, sino por paz. Había soltado el peso de un matrimonio muerto mucho antes de darse cuenta de que lo cargaba. Anita, por su parte, se mudó a Valencia, intentando empezar de nuevo. Encontró trabajo en un pequeño despacho, pero su reputación la perseguía. El mundo jurídico es pequeño, y las historias vuelan. Nadie la trataba igual. Seguía adelante, sí, pero con una sombra que no se iría jamás. Rubén siguió en Madrid, intentando recomponer su vida. Sus hijos no le dirigían la palabra, su carrera se había estancado, y como dos extraños que compartieron un error, él y Anita nunca volvieron a hablarse. Cada uno culpaba al otro del desastre, como si negar la verdad pudiera borrar el pasado. 2 años después del divorcio, Santiago estaba en su despacho, una tarde tranquila de primavera. Su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Veo que te va bien. Me alegro por ti. Por fin he descubierto quién soy sin ti. No es quien esperaba ser. Tenías razón en todo». Era de Anita. Santiago lo leyó 2 veces. Sonrió con una mezcla de melancolía y alivio. Y lo borró sin responder. No había nada que decir. Ella destruyó una década de amor, confianza e historia compartida por una fantasía que solo existía mientras estaba escondida. Y cuando la luz la alcanzó, se desmoronó como un castillo de naipes. Anita, al final, descubrió quién era sin Santiago. Una mujer que cambió estabilidad por deseo, lealtad por vértigo, y terminó pagando el precio más alto, su carrera, su reputación y su paz interior. Se encontró a sí misma, pero no le gustó lo que vio. Y Santiago, aquel hombre que una vez pensó que su mundo se había acabado, descubrió algo que ella nunca podría darle: paz genuina, propósito y la libertad de construir una vida junto a alguien que realmente lo merecía.